continuamos y lo decíamos al inicio de la tarde, vamos a abrir una ventana a la cultura, en este caso viajando en el tiempo, entre tiempos y desde Valencia, pero sin movernos de Valencia. Lo entenderán según vayamos analizando toda la historia, porque tenemos hoy con nosotros en Valencia Abierto a los autores y directora de una de las obras que se estrenaba en la ciudad. La conocíamos el año pasado, 2024, tras La Dana. Se veían afectados también por esa tragedia que afectó a toda la ciudad de Valencia y parte del Horta y parte de la provincia, y hoy vienen porque vuelven a la Rambleta, esa casa donde estrenaron, para celebrar un día muy especial. Vamos a conocer todo ello. Tenemos con nosotros esta tarde a Ana María Aguilar, directora y autora de esta obra El agua de Valencia. Ana María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y con ella viene Daniel Tormo, autor de la obra. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para situar a los telespectadores, lo decíamos, 2024, todo preparado para estrenar El agua de Valencia. Quedaba llevar el material de vuestra sala, de vuestra sede a la Rambleta. Llega la Dana, os coge de lleno en Horta Sur, se retrasa el estreno, pero por fin podéis estrenar y un éxito en la Rambleta. ¿Cómo fueron estos 2 meses de infarto entre una cosa y la otra? Fue algo terrible. Se me está poniendo la piel de gallina de recordarlo. Realmente el estreno iba a ser el día siguiente, o sea, el día siguiente a la Dana. Habíamos llegado, bueno, ya teníamos allí casi todas las cosas montadas, y justamente Ana estaba terminando un ensayo, viendo cómo estaba poniéndose el asunto, sin evidentemente saber, pero sí que un poco escuchando los avisos que estaban llegando. A nosotros, por ejemplo, por la mañana estábamos en la universidad, nos enviaron a casa, dijo ella, terminamos el ensayo antes de hora, a casa, y los técnicos se quedaron un poquito más, intentaron volver a Ribarroja, que es donde tienen... Pues se quedaron por el camino, casi mueren, el camión se lo llevó, durmieron en un altillo, entró un camión, en fin. Y luego pudimos estrenar. La Rambleta, no olvidemos que se convirtió además en un centro de voluntarios. Fue la primera obra que se estrenó en Rambleta tras abrir sus puertas, después de haberse convertido en esos puntos neurálgicos donde miles y miles de valencianos se organizaron para ayudar. Fuisteis la reapertura a esa reapertura emocional que decíamos que era tan necesaria, ¿no? Y con este título. Y con el título del agua de Valencia. Que no era el más afortunado en ese momento, la verdad. Pero intentamos pues darle un poco una vuelta y que fuera pues nada, como un gesto de esperanza, que lanzara un grito de esperanza. Se estrenó en esa sala La Cambra, lo decíamos, estábamos hablando antes de entrar en publicidad, y todo un éxito. Una obra que se mantuvo durante un tiempo en Rambleta, a partir de ahí empezó a girar por toda España. Y ya contándonos vosotros, porque esto ya ha sido un no parar desde entonces. Sí, la verdad es que apela a muchos tipos de público. Nos vienen gente, chavalillos de 12, 14 años, lo ven encantadísimos, personas, familias, personas con, pues esto, que quieren ver a Lope de Vega, a su estancia en Valencia, qué pasó allí, desde un punto de vista más literario, más intelectual, y también tienen su respuesta en el espectáculo. Entonces, como que apela a grandes segmentos de la población, y por eso yo creo que está siendo un éxito. A mí, bueno, la verdad es que fue un éxito total, en el buen sentido de la palabra. Rambleta apostó muchísimo por programarla varios días, la productora apostó muchísimo por una obra que, aunque El agua de Valencia parezca un título lopesco, no es un título de Lope, es una obra inventada, la inventamos Javier Sauquillo, Ana María y yo. Y lo bonito es ver eso, cómo al teatro venía gente todos los días, pues público del normal de la Rambleta, pero también gente joven, gente mayor, todos los días se llenó. Y afortunadamente la obra ha continuado girando, es una bomba, y ahora celebraremos el Día Mundial del Teatro otra vez con esta función en Rambleta. Hablamos de una obra, para los que no nos hayan acercado a ella durante este tiempo, que pone a Valencia en el foco de Lope de Vega, porque, aunque no lo sepan, porque muchos no lo sabrán, y no será porque nos lo hemos repetido aquí hace un año, Lope de Vega estuvo en Valencia, fue el punto donde él empezó, trabajó en ese teatro profesional, esas corralas, y cuenta un poco las andanzas de aquella manera de este Lope de Vega, pues un poco
más travieso, vamos a decirlo elegantemente, porque estamos en la infantil, más travieso del que nos podemos imaginar en la literatura clásica, ¿no? Siempre pensamos que los clásicos son buenos. señores, siempre pensamos en hombres, que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, sentados en escritorios y muy aburridos. Oye, no es así. Los autores, las autoras somos personas llenas de pasión, que tenemos una vida normalmente muy divertida. Sí, en el caso de Lope, demasiado. Él sí. A ver, esto es una historia realmente. Nosotros empezamos a hacer teatro en la facultad. Yo recuerdo el momento en el que estaba estudiando, en mi caso, en filología hispánica, y estaba en la biblioteca de allí, de la Facultad de Filología, un montón de bibliografía sobre Lope, y empecé a pensar lo que hablamos en el Agua de Valencia sobre los 2 años casi que estuvo Lope desterrado aquí, justamente, y estando casado, por estar con otra mujer. Esta mujer luego lo deja, él escribe unos libelos contra esta mujer que era poderosa, destierran a Lope en Valencia. Y en Valencia es donde Lope descubre el teatro profesional. A veces andamos por la ciudad y olvidamos la historia de la propia ciudad, incluso olvidamos que Lope, por ejemplo, estuvo en esta ciudad. La calle de la Nave, donde está ahora la sede de la Universidad Literaria, alrededor de allí sigue estando la calle de Comedias, la calle del Vestuario. Allí estaba el Corral de la Olivera. El Corral de la Olivera era seguramente el teatro más importante de España. Lope descubrió aquí qué podía ser el teatro profesional. Lope descubrió en Valencia, que eso es lo que luego se llevó a Madrid, que podía vivir del teatro. No solo ser un apasionado del teatro, sino escribir y ganar dinero con ello. O sea, Valencia fue la ciudad que le demostró a Lope que en el teatro se podía vivir. Enmarquémonos en el final del siglo XVI. Venimos de un siglo XV que fue el siglo de oro de Valencia, el Reino de Valencia, dentro de la Corona de Aragón, y que esto era un centro literario, artístico, también comercial, brutal. Hablamos de esa Valencia que hervía en las calles. Y se expone de una manera muy moderna también en la obra, porque aquí hay música, hay un vestuario que juega también a esos dos campos de lo clásico y lo moderno, hay mucha danza contemporánea, muchos sonidos entremezclados. Esto ha sido también un experimento de, como en el Agua de Valencia se mezclan muchas cosas, sí, vamos a mezclarlo también en la puesta en escena. Es un cóctel, sí señor, Claro que sí. Es que es verdad. Esto es un cóctel y hemos intentado mezclar, agitar bien los tiempos, aquel y este, y establecer un diálogo de tiempos. Estos 1590 aprox con nuestra época actual. ¿Y qué pasa ahí? Pues ¿qué pasa si de repente la protagonista va con un precioso vestido de finales del 16, con unas zapatillas de deporte? No sé, así, es un poco todo. ¿Qué pasa si de repente hay una música totalmente rabiosamente contemporánea en una escena de reja? Jugamos a esto, un poco. Sin faltarle nunca... Claro, nosotros somos filólogos. O sea, sin faltarle nunca al respeto. Pero hay una cosa muy bonita que dice Ignacio García May en el texto que se acaba de publicar. Ahora se ha publicado la obra en Ediciones Antígona, que es la editorial más importante de España en teatro clásico. Bueno, en teatro escrito hoy. Ignacio García May, que es profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha escrito sobre el Agua de Valencia y dice que es lo que Lope hubiera hecho hoy o a lo que a Lope le hubiera gustado ver en el teatro hoy. Claro, no podemos hacer el teatro. En este caso es una obra de creación contemporánea. También tiene partes de textos de Lope. Pero no podemos hacer un teatro como si estuviésemos haciendo arqueología. Claro que no. Lo que he dicho también, sin faltarle el respeto a los textos clásicos, pero estamos en el 2026. De ahí este año en el que habéis llevado todos los premios, gran parte de los premios Garnacha en vuestro paso por La Rioja, candidatos a los premios más, finalistas de textos de la crítica valenciana, y ahora llegáis el 21 de marzo a la Rambleta para celebrar el Día del Teatro, dentro de esta iniciativa que se ha puesto en marcha este año, Cap Butaca Buida, que pretende llenar todos los teatros en este sábado por fallas, que decíamos nos va a venir muy bien para bajar la dopamina, ¿no? Sí, sí. Es una campaña que tuvo mucho éxito ya el año pasado, se lanzó en Cataluña, Cap Butaca Buida, y ahora se está exportando al resto del Estado. Y nada, estamos muy contentos porque es un día en que vamos a celebrar el Día del Teatro llenando todos los teatros de Valencia. Hay que ir al teatro ese día. Aprovechemos, que es finales de fallas, estamos cansados, nos vamos con un plan de sábado magnífico a la Rambleta, un sitio excepcional, a relajarnos, a divertirnos y a aprender. La verdad es que para quien no conozca la Rambleta, y esto ya me atrevo yo a decirlo, seguramente la mayoría de telespectadores la conocerán, pero es un espacio
tremendamente interesante. No es solo el teatro, que tiene una de las mejores salas de teatro de Valencia, sino que allí lo que se encuentra uno cuando entra es alucinante. Siempre hay un concierto de jazz, tú encuentras un humorista aquí, en el otro es un restaurante maravilloso. O sea, aquello es una bomba. Aquello es una bomba, es una corrala moderna con un poco de todo. Es como ese cóctel del que hablábamos. Historia de Lope, pero me decíais, trabajando ya en otras historias, ¿nos queda mucho que descubrir de esa Valencia clásica adaptada a lo moderno? Nos queda mucho. A mí me gustaría un poco recordar algunos de los personajes que salen en la obra, porque a mucha gente le sonarán. Por ejemplo, Jerónima Galés. Esta señora es uno de los personajes de la obra del Agua de Valencia, y esta persona fue una impresora con un poder brutal que imprimió una gran cantidad de libros importantísimos y que era un potentado. Y entonces tenía un poder en la época brutal y era una mujer. Entonces, aquí, ¿qué nos queda de ella, la pobre? Hay una falla, Jerónima Galés, y una calle pequeñita. Y nadie se acuerda de ella. Pues estos personajes que están ahí semienterrados, vamos a desenterrarlos y un poco vamos a tener un poco orgullo de nuestro pasado. Ayer, por ejemplo, fíjate, en un programa también de televisión, no recuerdo qué canal era, pero haciendo zapping en casa de mis suegros, porque, apareció un documental sobre María de Castella. María de Castilla fue la reina en el periodo de la Valencia del siglo de oro, que es el siglo anterior del que estamos hablando. Valencia, el siglo de oro, evidentemente, era pues, cuando se construye la lonja, empieza la universidad, el auge de la literatura también escrita en valenciano. María de Castella era la reina regente, pero todo el mundo se acuerda de Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim tiene plaza, tiene premios, tiene una editorial, tiene... Y María no tiene nada. Y Alfonso aquí no estaba nunca. Estaba en Nápoles con su novieta. Pues un poco estos personajes también. Pues Valencia tiene necesidad de contarse. Sí. Pues ahí están todas las historias que iremos desgranando. De momento tenemos el Agua de Valencia. Próximo 21 de marzo en la Rambleta, Día del Teatro. Vamos a llenar los teatros de Valencia. 21 de marzo en la Rambleta, el Agua de Valencia. Gracias a los dos por acompañarnos. La televisión tiene esto, que los tiempos nos hacen correr. Ojalá tuviéramos la magia del teatro, pero aquí las cámaras mandan. Daniel, Ana, muchísimas gracias. Las puertas abiertas para cuando estéis por Valencia. Felicidades por esos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, aquí en Valencia, en abierto. Sean felices, disfruten de este fin de semana. Cuidado con las lluvias. Y felices fallas, porque sí, ya tenemos que decirlo, estamos en plenas fallas, no se pasen con las verbenas, que nos quedan muchos días. Y 21 de marzo, Día del Teatro, a la Rambleta, el Agua de Valencia. Hasta el lunes.